Buenas tardes, queridos docentes. Mi nombre es Álvaro Jesús Cruz Almanza, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad UNITEP. El día de hoy les voy a exponer la cadena de custodia y su trascendencia en la objeción probatoria. Para hacer mayor énfasis, empezaremos explicando lo que significa la cadena de custodia para posteriormente ver cuál es la importancia de este referente a la objeción probatoria. Bien, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el protocolo o procedimiento controlado que se aplica a los indicios o evidencias relacionados con el delito, que se encuentran en el lugar de los hechos desde la ubicación, desde su fijación, recolección, embalaje, hasta su traslado a un laboratorio para su análisis correspondiente para que posteriormente pueda constituirse como un medio de prueba. La cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso y que la evidencia que se recolectó en la escena del crimen es la misma que se está presentando ante el tribunal o en un juicio. Bien, al recolectar las pruebas, indicios o evidencias en la escena del crimen, lo importante es el significado, el valor que va a tener dentro del proceso. Bien, ¿qué es un indicio? ¿Qué es una evidencia? ¿Y qué es una prueba? Indicio, que proviene del latín indicium, signo aparente de que existe alguna cosa. Bien, se considera indicio a todo aquel elemento perceptible, sea o no material, que resulta o se ve implicado de la escena de un crimen, que permite imaginar la existencia de una circunstancia determinada, vinculada a lo sucedido en la escena del crimen, en el lugar de los hechos. Por ejemplo, la existencia de un vaso roto en la escena del crimen, como podemos apreciar en la imagen inferior del lado izquierdo. Podemos ver en el número 2 y en el número 3 un vaso roto y una botella de vino. Es un signo aparentemente de que nos puede hacer imaginar de que antes de lo sucedido en la escena del crimen, posiblemente hubieran estado compartiendo bebidas alcohólicas. En caso de que solo sea una persona, también nos hace imaginar la correspondencia de que antes de lo sucedido haya estado tomando bebidas alcohólicas. ¿Qué es una evidencia? La evidencia es cuando un material u objeto está íntimamente relacionado con un hecho que se investiga. Aquí la palabra clave referente a la evidencia es que la evidencia es un material que está íntimamente relacionado con un hecho que se investiga. Entonces, la evidencia se entiende como todo aquel elemento que permite establecer de manera clara la relación entre dos elementos encontrados en la escena del crimen. Como hacíamos mención en el ejemplo anterior referente a los indicios, también podemos apreciar en la imagen del medio, en el lado inferior, dos elementos. Podemos ver en el número 2 un vaso roto y en el número 5, como mencionábamos, una botella de vino. Entonces, si la evidencia nos dice que está relacionado íntimamente con un hecho que se investiga y que tiene una relación entre dos elementos encontrados en la escena del crimen, como les hacía mención anteriormente al ejemplo, podemos apreciar que existe una relación de dos objetos, del vaso roto y la botella de vino. Guardan una relación de dos elementos, entonces se puede constituir como una evidencia. La prueba es todo aquel elemento o argumento que se emplea con el fin de demostrar la verdad o falsedad de un hecho. También podemos decir que la prueba es aquel que permite alcanzar el nivel y convicción necesaria para aceptar o rechazar la idea o hipótesis concreta.
La prueba prohibida. La prueba prohibida es aquella obtenida vulnerando derechos y garantías fundamentales. Los derechos y garantías fundamentales que tiene todo ser humano está enmarcada dentro de la Constitución Política del Estado, concordantes en el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, donde todos los derechos y garantías fundamentales de cada persona son irrenunciables, son inviolables. Ninguna situación, ningún procedimiento que se obtenga las pruebas de manera ilícitas y estén vulnerando derechos y garantías fundamentales de cada persona, no puede admitirse como medios probatorios dentro de un juicio. La prueba ilícita. Define a las pruebas ilícitas como las que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley, o atentan contra la moral y las buenas costumbres o la dignidad y la libertad de la persona humana. Las pruebas ilícitas, un ejemplo, para que se considere prueba ilícita necesariamente debe estar en contra del ordenamiento jurídico a lo que hace mención el Código de Procedimiento Penal, convenios, tratados internacionales, la Constitución Política del Estado, donde estas garantías pertenecen a todas las personas y por lo tanto no pueden ser irrenunciables ni inviolables. No se pueden violar ese tipo de garantías constitucionales, garantías fundamentales constitucionales. La teoría del árbol envenenado. Según José Antonio Martínez, la teoría del árbol envenenado es una doctrina que hace referencia a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, las cuales impedirán posteriormente en el proceso judicial que puedan ser utilizados en contra de cualquier persona, en el sentido de que cualquier prueba que directa o indirectamente y por cualquier nexo esté viciada debe ser prueba nula. Como hacía mención anteriormente, las pruebas obtenidas de manera ilícita y las pruebas obtenidas que de manera no se hayan respetado el protocolo correspondiente referente a la cadena de custodia en la preservación, embalaje, conservación y el transporte adecuado de las evidencias hasta el laboratorio para que éstas puedan constituirse como medios probatorios, y si se obtienen de manera ilícita y no se estaría realizando el protocolo correspondiente, no pueden ser medios de prueba, por lo tanto debe considerarse como una prueba nula. El principio de la objeción probatoria. Como hacíamos mención anteriormente, para hacer énfasis de la cadena de custodia y su trascendencia en la objeción probatoria, haremos ahora énfasis en el principio de la objeción probatoria. El principio de la objeción probatoria es un medio de impugnación conferido a las partes procesales para evitar la judicialización de alguna prueba. Es decir, que se busca con este incidente que ciertos elementos de prueba no sean incorporados al juicio y por lo tanto no sean valorados al momento de pronunciar sentencia. Bien, ahora yéndonos un poco al marco jurídico, amparándonos en la norma, la cadena de custodia dentro del Manual de Actuaciones Investigativas de Policiales y Peritos. Referente a las reglas generales de la cadena de custodia son los siguientes. 1. Deben garantizar la autenticidad de las evidencias físicas colectadas y examinadas, es decir, que correspondan al caso investigado, sin lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna. Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencias y o muestras de cualquier etapa del proceso es competente ineludible de la cadena de custodia de las mismas y debe velar por su seguridad, integridad y preservación. 2. Los procedimientos de custodia deben obligatoriamente aplicarse a todas las evidencias y o muestras obtenidas, incluso el cadáver y los documentos de información respecto de ellos. Dentro del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a libertad probatoria, exclusión probatoria y valoración del juez en cuanto a los medios probatorios.
La libertad probatoria, conforme lo menciona el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, nos señala que el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que puedan concluir al conocimiento de la verdad histórica del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Podrán utilizarse otros medios, además de los previstos en este libro. Su incorporación al proceso se sujetará a un medio análogo de prueba previsto. Un medio de prueba será admitido si se refiere directa o indirectamente a objeto de la investigación y sea útil para el descubrimiento de la verdad. El juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuanto ellos resulten manifestamente excesivos o impertinentes. Referente a la exclusión probatoria, y es lo que le daremos un poquito más de énfasis. Referente a la exclusión probatoria, el Código de Procedimiento Penal nos señala que, en su artículo 172, carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado, en los convenios y tratados internacionales vigentes en este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. Entonces, los medios de prueba obtenidas de manera ilícita, claramente como nos dice en el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, no podrán ser incorporados como medios de prueba, si es que estos medios de prueba están obtenidos de manera ilícita o estarían vulnerando derechos y garantías que vulneren todos los derechos que tiene cada persona, consagradas en la Constitución Política del Estado, en los convenios y tratados internacionales. Bien, valoración del juez en cuanto a los medios probatorios, que asignará el valor correspondiente a las pruebas conforme lo mencionado en el artículo 273 del Código de Procedimiento Penal. El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales otorga determinado valor, en base a apreciación conjunta y armónica de todas las pruebas esenciales productivas. Entonces, todo. Gracias por su atención. Voy a terminar con una frase: tengamos fe en Dios, todo pasará y será una nueva oportunidad para todos. ¿Por qué digo que todo pasará y será una nueva oportunidad para todos? Bien, recordemos que en la actualidad todos los seres humanos que conforman aquí el planeta, lastimosamente estamos pasando por una crisis mundial, se pudiera decir, referente al COVID-19. Desde mi persona, hacerles mención que si es que tenemos familiares que están combatiendo el COVID-19 y uno de los protocolos a seguir es el distanciamiento de persona a persona para que uno no pueda contagiarse y poder adquirir el COVID-19, es que si tenemos algún familiar o ser querido que esté luchando con esta enfermedad, no nos alejemos, no tengamos un distanciamiento social. Tal vez podamos mantener la distancia de persona a persona, pero no abandonemos a las personas que están combatiendo con el COVID-19. Recordemos que es prioridad de cada persona que sea consciente y no salga de sus domicilios. Respetemos todo el protocolo de bioseguridad que debemos tener cada persona para poder frenar la pandemia. Tengamos fe en Dios, todo pasará y será una nueva oportunidad para todos. Muchas gracias.